absorción, distribución, metabolismo y nutrición. Bacán. Ahora lo que tenemos que estudiar nosotros es la otra rama. Hay otra rama que se llama farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia es la rama que estudia cuando el fármaco llega a su receptor. O sea, cuando el fármaco entra en contacto con su receptor y el fármaco comienza a hacer sus efectos, eso lo estudia la farmacodinamia. La farmacodinamia estudia lo que el fármaco le hace al cuerpo, o sea, al revés, lo que el fármaco le hace al cuerpo, o sea, todos los cambios, todos los efectos que tienen los medicamentos, uniéndose ¿qué? A su receptor. Entonces, para que haya farmacodinamia, tiene que haber receptores. O sea, cada vez que yo les diga, dígame la farmacodinamia de un medicamento, ustedes qué me tienen que decir, a qué receptor se une y qué efectos tiene. ¿Entienden? ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo acá a Alexa, ¿no? ¿Cuál es la farmacodinamia del paracetamol? Que ya lo hemos visto. Ah, doctor, se une a su receptor, ¿cómo se llama el receptor? COX-3, y hace ¿qué efecto? Efecto analgésico y antipirético, ¿no? Baja el dolor y baja la fiebre, ¿sí? Entonces, eso es la farmacodinamia, ¿sí? Pero si yo le digo a Alexa, oye Alexa, ¿sabías de que el paracetamol se metaboliza un 40% en el hígado? Eso no es farmacodinamia. ¿Eso qué será? Farmacocinética, porque estamos hablando de metabolismo, Muy bien. Entonces, la farmacodinamia, como ya estábamos viendo, estudia los cambios que el fármaco le hace al cuerpo. Es al revés de la farmacocinética, ¿no? La farmacocinética, ¿qué estudiaba? Lo que el cuerpo le hace al fármaco. Acá es al revés. Lo que el fármaco le hace a nuestro cuerpo. O sea, ¿qué efectos hace? Analgésico, antipirético, antibiótico, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver con la farmacodinamia es cómo los medicamentos funcionan. Cómo el medicamento, uniéndose a su receptor, produce sus famosos mecanismos de acción. ¿Sí? Los mecanismos de acción es muy importante. Cuando nosotros estudiamos farmacodinamia, realmente lo que estamos estudiando son los mecanismos de acción de los fármacos. ¿Sí? Los mecanismos de acción. Entonces, repito, cuando nosotros estudiamos farmacodinamia, estudiamos principalmente los mecanismos de acción de los fármacos, cómo los fármacos funcionan, los mecanismos que los fármacos emplean. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver acá. Ustedes por bioquímica han aprendido que los fármacos pueden unirse a los receptores con uniones fuertes y con uniones débiles. Pregunta, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Que el fármaco se una con uniones débiles o con uniones fuertes al receptor? Uniones fuertes. Pensemos bien, pensemos bien. Ah, no, débiles, para que salga del agonista. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? me acuerdo. ¿Se acuerdan, no? O sea, yo les pregunto, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Que el fármaco se una al receptor con uniones fuertes o débiles? Débiles para poder eliminarse mejor. Claro, para que pueda eliminarse mejor. ¿Qué pasa si el fármaco se une al receptor con uniones fuertes? ¿Ustedes creen que ese fármaco va a soltar al receptor? Jamás. Y si no lo suelta, ¿se va a metabolizar? ¿Se va a eliminar? No. Entonces, como dice su compañera, a nosotros nos conviene que el fármaco se una con uniones débiles. ¿Para qué? Para que vaya, se una, haga el efecto y luego se suelte y siga el proceso farmacocinético, ¿no? Se metabolice, se elimine. ¿Sí? Eso es lo que nos conviene. Por eso, cuando nosotros nos preguntan, ¿y qué uniones hay, doctor? Bueno, tenemos que recordar bioquímica, ¿no? Habían varias uniones, ¿se acuerdan? Por ejemplo, uniones de Van der Waals, ¿sí? Habían uniones tipo puente de hidrógeno, había uniones de tipo iónicos y había uniones covalentes, ¿no? Miren, acá este gráfico está genial, ¿por qué? Porque acá ustedes ven las cruces. A mayor cantidad de cruces, ¿qué significa? Mayor fuerza de unión. Pues, ¿cuáles son las fuerzas más débiles? Bueno, las más débiles son Van der Waals. O sea, la gran mayoría de medicamentos se une por uniones de Van der Waals, ¿no? Que son uniones, digamos, poco débiles. Pero, por ejemplo, hay uniones muy fuertes que son los enlaces covalentes, que normalmente los fármacos no deberían unirse con estos enlaces. ¿Qué pasaría, chicas, si un fármaco se une a un receptor con estos enlaces? ¿Sería más tóxico o menos tóxico? Más tóxico, ¿no? Acuérdense del tóxico, ¿no? Si se une mal, no te deja dormir, a cada rato te llaman, es una unión fuerte. Si es una unión fuerte, esto genera toxicidad. Los venenos, por ejemplo, a veces se unen con enlaces covalentes. Han visto que hay venenos, ¿no? Igual como hay fármacos curativos, también hay fármacos venenosos, fármacos que se usan como venenos. Y muchos venenos son venenos precisamente porque sus uniones son covalentes, ¿sí?
Entonces, normalmente, ¿por qué uniones deberían unirse los fármacos? Van der Waals, fuerzas de Van der Waals. Por ahí ya, puente hidrógeno, ya puede ser, ¿no? Es más o menos. Pero covalentes nunca, covalentes nunca. Si un medicamento se une de manera covalente, ya tenemos que pensar que puede ser posiblemente tóxico. Son muy poquitos los fármacos que se unen de manera covalente y no son tóxicos. Muy poquitos. Muy poquitos fármacos que existen, que se unen de manera covalente, ¿cierto? Pero sí se usan como tratamientos. Así no sirven para la salud humana. Son poquitos, pero la gran mayoría... ¿Como el veneno de serpiente? ¿Cómo dice? ¿Como el veneno de serpiente? No. A ver, creo que no me entendiste. Los venenos normalmente se unen de manera covalente, los venenos. Y hay fármacos, muy poquitos, que se unen de manera covalente para tratar enfermedades, pero son muy poquitos, ¿no? La gran mayoría de fármacos donde deberían estar Van der Waals, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la aspirina, ¿se acuerdan de la aspirina? El ácido acetilsalicílico, la aspirina. Ese es uno de los ejemplos de fármacos que se unen de manera covalente a su receptor, pero se utiliza para tratamiento, ¿no? Para tratar enfermedades, ¿sí? Es uno de los pocos, ¿sí? Pero la gran mayoría de fármacos se unen por fuerzas de Van der Waals o por ahí con puentes de hidrógeno, ¿sí? Muy bien. Entonces, para yo hablar de farmacodinamia, tengo que hablar sí o sí de qué, chicas, de receptores. Porque ¿qué estudia la farmacodinamia? ¿Qué estudia la farmacodinamia? La farmacodinamia estudia los mecanismos de acción, o sea, los mecanismos que tienen los fármacos cuando se unen a sus receptores. Entonces acá tenemos que recordar algo que ya hemos visto en fisiología, los tipos de receptores. Es más, eso lo vieron conmigo en fisiología general todavía, ¿no? Vimos que habían 4 tipos de receptores, ¿se acuerdan, no? Receptores de tipo canal iónico, ¿se acuerdan? Acoplados a proteína G, o llamados también metabotrópicos. Teníamos receptores enzimáticos y teníamos receptores intracelulares, ¿no? Estos 4 tipos de receptores, yo les dije cuando estudiamos fisiología, que eran muy importantes aprenderlos, porque esto lo iban a volver a ver en farmacología, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo como si hubiera sido ayer, ¿no? Cuando les dije en la clase que sí o sí receptores es un tema que tenemos que desarrollar. Entonces, cuando nosotros hablamos de receptores, hablamos de canales iónicos, acoplados a proteína G, enzimáticos e intracelulares. Quiere decir que los fármacos se pueden unir a cualquiera de estos receptores, ¿cierto? A cualquiera de estos receptores, ¿sí? Los fármacos pueden unirse a cualquiera de estos receptores para lograr sus efectos terapéuticos. Muy bien. De acá tenemos un esquema de los 4 receptores. Por ejemplo, vamos a ver, acá tenemos en el gráfico A un ejemplo de canal iónico. ¿Cómo me doy cuenta que es canal iónico? Porque acá se está formando como un canal donde acá hay un huequito, un porito, y por acá va a pasar, ¿qué cosa? El medicamento, por ejemplo, perdón, el ion, ¿sí? El ion, porque los canales iónicos es para que pasen el ion. El medicamento se puede unir acá, miren chicas, acá se une el medicamento. Imagínense que el punto rojo es el medicamento, ¿ven? Se une acá, miren. Y al unirse ahí, ¿qué hace? Activa este canal, ¿sí? Activa el canal. Y cuando se activa el canal, ¿quién pasa por los canales iónicos? ¿Quién pasa? Pasan los iones. ¿Quiénes eran iones? ¿Se acuerdan? Sodio, calcio, cloro, potasio, ¿se acuerdan, no? ¿Sí? Acá, por ejemplo, en el B, ¿qué vemos? ¿Qué tipo de receptor? Este es un acoplado a proteína G, porque acá está la proteinasa G, ¿ven? ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan que había todavía GS, GI, GQ? ¿Se acuerdan? Habían 3 tipos de proteína G. En el gráfico C, nosotros vemos los receptores enzimáticos. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá está el medicamento se une al receptor, y este receptor, la parte interna, funciona como una enzima. Empiezan a hacer efectos enzimáticos. Y en el gráfico D yo veo un receptor intracelular. ¿Por qué? Porque miren, el receptor donde se encuentra dentro de la célula, y el medicamento que tiene que hacer, tiene que atravesar la membrana para llegar a él. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, gracias, doctor. No te preocupes. Muy bien, entonces tenemos 4. Canal iónico, acoplado a proteína G, enzimático, intracelular. ¿Sí? Que los vamos a ir viendo uno por uno. Primero vamos a hablar de canal iónico, ¿sí? Muy bien. Los receptores canales iónicos, como ya lo estudiamos también en fisiología, son receptores rápidos, ¿no? Son los más rápidos que hay, ¿se acuerdan, no? Inclusive, si ustedes recuerdan fisio, habían canales iónicos que excitaban y habían canales iónicos que inhibían, ¿se acuerdan, no? ¿Cuáles eran los canales iónicos que excitaban? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los canales iónicos que excitaban? Sodio, calcio. ¿Se acuerdan o no? Que yo les decía en fisio. Si se abre un canal de sodio,
escúchenme, si se abre un canal de sodio Lo siento. o se abre un canal de calcio, la célula se excitaba. El medicamento hace un efecto excitador. Si yo doy un fármaco y ese fármaco te activa canales de sodio, te activa canales de calcio, ¿qué significa? Que el fármaco es un fármaco excitador, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los canales de cloro y los canales de potasio? Yanela, mira y presta atención. ¿Qué pasa con los canales de cloro y con los canales de potasio? Esos son canales inhibitorios. O sea, si yo doy, por ejemplo, a su compañera Alexa, le doy diazepam, por ejemplo. Le doy diazepam. El diazepam va a entrar a su cerebro y en las neuronas va a activar canales de cloro. La voy a dormir. Y la va a deprimir, porque el cloro, ¿qué hace? ¿El cloro te excita o te deprime? Te deprime. ¿Se entiende, no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué son los canales iónicos o los receptores tipo canales iónicos? ¿Qué son? Son canales especializados. ¿Por qué decimos que son canales especializados? Porque el canal iónico se especializa para cada ion. Por ejemplo, si es un canal de sodio, no deja pasar cloro, no deja pasar potasio, es de sodio. Si es un canal de calcio, no deja pasar cloro, no deja pasar potasio, ¿no? Solamente pasa... Un ion especial. Exacto, pasa un ion en especial, ¿sí? Muy bien. Entonces, normalmente este canal iónico va a ser regulado. Viene el fármaco, se une al canal iónico y el canal iónico se activa. Si era un canal de sodio, un canal de calcio, el medicamento está haciendo un efecto excitatorio. Si es un canal de cloro, de potasio, un efecto inhibitorio. Muy bien. A ver. Entonces, vamos a ver algunas características del canal iónico. Primera característica del canal iónico que ya les estaba diciendo son los receptores más rápidos que hay. Estos receptores canales iónicos actúan en milisegundos. En milisegundos. Son receptores muy rápidos, actúan en milisegundos. Ni siquiera en segundos, ¿ah? En milisegundos. Estos receptores de acá, si vemos algunos ejemplos, por ejemplo, acá tenemos el receptor GABA-A. Este es un ejemplo de canal iónico, el GABA-A. ¿Qué medicamentos actúan sobre el GABA-A? Actúan el diazepam, el midazolam, por ejemplo. O sea, el GABA-A, ¿qué receptor será? ¿Será un receptor excitatorio o inhibitorio? Excitatorio. ¿Seguros? Midazolam, diazepam actúan en el GABA-A. Midazolam, diazepam. ¿Qué hacen el midazolam y el diazepam? ¿Te excitan o te deprimen? Ah, deprime. Deprime. Entonces, el GABA-A, por ejemplo, es un canal de cloro, ¿cierto? El GABA-A es un canal de cloro. Entonces, el canal de cloro al abrirse lo que hace es deprimir. Por otro lado, tenemos la ketamina. La ketamina es un anestésico que ya lo han visto seguramente en sus clases en el ciclo regular. Es un anestésico que bloquea receptores NMDA. El receptor NMDA es un receptor de sodio, es un receptor excitatorio. Si la ketamina bloquea el excitatorio, ¿qué va a generar? Depresión. Entonces, la ketamina lo que hace es deprimir, genera anestesia. ¿Gracias a qué? Gracias a que bloquea a un excitador, bloquea el receptor NMDA. El receptor NMDA es un canal de sodio, es un canal de sodio. Por otro lado, tenemos lo más clásico, ¿no? La lidocaína. Tú le quieres sacar el diente a un paciente, tienes que bloquear a las neuronas. ¿Qué es lo que hace la lidocaína? Bloquea los canales de sodio, voltaje dependiente de las neuronas. Bloquea los canales de sodio de las neuronas. Entonces, si la lidocaína te está bloqueando el canal de sodio de la neurona, esa neurona, como su canal de sodio es bloqueado, la neurona se deprime. Y le puedes sacar el diente al paciente, no le va a doler nada. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Salud. Entonces, salud. Acá tenemos 3 ejemplos de canales iónicos. 3. Repito, el GABA-A es un canal de cloro, el midazolam lo puede activar, el diazepam lo puede activar. El NMDA es un canal de sodio, ¿sí? Que se encuentra en neurona, la ketamina lo bloquea y te genera anestesia general. Y cuando tú quieres hacer una exodoncia, quieres hacer la extracción de un diente, usan lidocaína. ¿Por qué? Porque la lidocaína bloquea a los canales de sodio, voltajes dependientes que encontramos en las neuronas, ¿sí? Bloquea los canales de sodio de las neuronas. Acá tenemos, por ejemplo, este es un canal de sodio, pero visto así desde arriba, ¿no? Como que el canal está acá y yo lo veo así, ¿cierto? Acá se ve, mire, el porito, ¿cierto? Por donde pasa el ion. En este caso, estamos ante un canal iónico ¿de qué tipo? De tipo
¿Inhibitorio o excitatorio? Si deja pasar al cloro. Inhibitorio. ¿Ah? ¿El cloro quién dejaba pasar? ¿El cloro qué hacía cuando pasaba? ¿Excitaba o inhibía? Inhibía. Inhibía, entonces este es un canal inhibitorio. Mira, acá está justo. Receptor, ¿qué dice acá? GABA, ¿no? Que justo habíamos dicho que el receptor GABA es un canal de cloro que genera la depresión. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasó? Muy bien. Esta es la estructura de un canal iónico, que tenemos un canal iónico de cloro. Acá vemos, miren cómo el midazolam se une. ¿Y para qué se une? Para abrirlo, para ayudar a abrirlo. Y al abrirlo entra el cloro y la célula se deprime. Por eso el midazolam, el diazepam que generan depresión. Por ejemplo, yo le doy diazepam a uno de ustedes, va a estar dormido. A un Chucky hacemos eso, por ejemplo, el niño cuando no se deja tratar, ¿qué hacen los odontopediatras? Le dan midazolam. ¿Para qué le dan midazolam? Para que el niño se cede y se deje atender. ¿Sí? Entonces se usa mucho. En odontología, si a mí me preguntan cuál es la benzodiazepina que más se usa, en odontología no es diazepam. En medicina de repente es diazepam. En odontología la que más se utiliza Cloroformo. es midazolam. Cloroformo. Es otra cosa. Únicamente que son los delincuentes. Cloroformo. Para secuestro, no, estoy hablando de tratamiento. Pero se queda Estoy hablando dormido. de tratamiento, es otra cosa. A ver, vamos acá. Muy bien, terminamos los canales iónicos. ¿Alguna pregunta con canales iónicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo Es el bien? más rápido, ¿no? Son los más rápidos. Esa es una de sus características más importantes, que son los más rápidos. Sí, son los más rápidos. Ahora veamos a los receptores más abundantes. Estos de acá son los más abundantes, los que más tenemos en el cuerpo humano. Son los acoplados a proteína G. Estos receptores tienen otro nombre, a los escribo acá. Se les llama acoplados a proteína G o también se les conoce como receptores metabotrópicos. Receptores metabotrópicos. ¿Sí? Tenemos receptores acoplados a proteína G o llamados también receptores metabotrópicos. Así que si ustedes escuchan acoplados a proteína G o escuchan metabotrópicos, es lo mismo. Inclusive nosotros teníamos 3 receptores metabotrópicos o acoplados a proteína G. O sea, hay varios ya, pero 3 son los más importantes. Tenemos, por ejemplo, el receptor acoplado a proteína G de tipo S, ¿cierto? El receptor acoplado a proteína G de tipo I y el receptor acoplado a proteína G de tipo Q. ¿Sí? ¿Por qué se le llamaba S? S era de estimulante, ¿no? Normalmente el receptor acoplado a proteína G de tipo S es un receptor que excita, que estimula. ¿Sí? Estimula. ¿Sí? Estimula. ¿Por qué se le llamaba GI? ¿Y de qué será? ¿Y de qué será? Inhibitorios. De inhibitorio. Normalmente estos receptores que son acoplados a proteína G de tipo I son inhibitorios. ¿Sí? Inhibitorios. Y los que eran acoplados a proteína G de tipo Q pueden ser estimulantes, pero también pueden ser inhibitores. Pueden ser cualquiera de los dos. ¿Sí? Por eso yo decía en fisio, no sé si recuerdan, yo decía Q de quién sabe, ¿no? Porque puede ser excitatorio o puede ser qué cosa, estimulante. ¿Sí? Muy bien. Pues ahí tenemos los 3 tipos de receptores metabotrópicos o acoplados a proteína G. En realidad hay muchos, pero son los más importantes. Entonces, ¿qué es un receptor acoplado a proteína G? ¿Qué es? Es una proteína que al final atraviesa la membrana 7 veces, como un gusanito, ¿no? Es algo así, miren. Yo tengo acá la membrana, miren. ¿Se acuerdan cómo estaba formada la membrana de una célula, no? Por fosfolípidos, ¿se acuerdan o no? Sí, Ya, acá lo pongo, miren. lo de silacho. Ok. Acá están los fosfolípidos, miren. ¿Sí? Esta es la membrana celular, ¿se acuerdan, no? Sí. Entonces, el receptor acoplado a proteína G, bueno, el canal iónico, ¿qué es lo que hace? Forma acá un canal, ¿no? Es como que metiéramos acá un conito de papel higiénico, ¿no? Un canal. Acá no, el receptor acoplado a proteína G es
una proteína que entra así, miren. Entra como una culebrita, entra. Pa, sale acá, vuelve a salir, vuelve a salir. ¿Cuántas veces atraviesa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 veces atraviesa. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Sí. Y acá adentro, ¿qué tiene? Acá adentro tiene su proteína G. G, que puede ser S, puede ser I, puede ser Q. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como yo diferencio un canal iónico. El canal iónico es como un cono de papel higiénico que lo estoy introduciendo en la membrana, ¿no? Formando ahí un hueco para que pase el ion. El receptor acoplado a proteína G, no, es una proteína, es una cadena que atraviesa la membrana 7 veces, ¿sí? 7 veces, ¿sí? Son los más abundantes del organismo, eso ya se los había comentado, son los más abundantes. Los canales iónicos son los más rápidos, estos son los más abundantes, los que se encuentran en mayor cantidad, ¿sí? Ahora, ¿todo bien? ¿Sí? A ver, miren. Los receptores acoplados a proteína G tienen una peculiaridad muy importante. Esa proteína G que ustedes ven ahí adentro se comunica con otras proteínas. Miren, esta proteína G se puede comunicar con otras proteínas. Y al comunicarse con otras proteínas, ¿nosotros qué decimos? Que estas proteínas de acá serían segundos mensajeros, ¿sí? ¿Cuál es el primer mensajero? El fármaco. Sí. Por ejemplo, viene el fármaco acá. Según aquí, el fármaco se le considera ¿qué cosa? El fármaco es el primer mensajero. El primer mensajero. ¿Sí? Y las proteínas que se activan por acá, estos serían los segundos mensajeros. Segundos mensajeros. ¿Sí? Segundos mensajeros. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que acá funcionan mucho los mecanismos de segundo mensajero. Muy bien. La respuesta de estos receptores es rápida, pero no es tan rápida como los canales iónicos. Por ejemplo, los canales iónicos, ¿cuánto demoraba la respuesta? Milisegundos. Estos no, estos demoran segundos. O sea, también es rápido, ¿no? Pero ¿cuál es más rápido? ¿Segundo o milisegundo? Milisegundo. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero en cantidad este es más, ¿no? Abundantes. O sea, si yo evalúo el cuerpo de una persona, va a tener mayor cantidad de acoplados a proteína G. Mayor cantidad. ¿Sí? A ver, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el receptor adrenérgico alfa 1, que normalmente se activa con la adrenalina. Este es un receptor acoplado a proteína G. El receptor alfa 1 de la adrenalina. ¿Qué más? El receptor beta 1 también para la adrenalina y también para antihipertensivos como el atenolol también, ¿no? El receptor beta 1 también es acoplado a proteína G. O sea, los alfa y beta adrenérgicos son acoplados a proteína G. Los receptores para histamina, por ejemplo, donde actúan los antihistamínicos como la cetiricina, por ejemplo, también son receptores acoplados a proteína G. Cuando tú tomas un antihistamínico, ese antihistamínico ¿a dónde se une? Al receptor para histamina. ¿Y el receptor para histamina qué tipo de receptor es? Es un receptor acoplado a proteína G. Entonces, esos ejemplos son importantes, ¿no? Los receptores alfa adrenérgicos, los receptores beta adrenérgicos, los receptores para histamina, donde actúan los antihistamínicos, también son receptores acoplados a proteína G. ¿Sí? Bueno, acá están los mecanismos de segundo mensajero que seguramente un seminario, una revisión lo van a ver mejor. Acá viene el fármaco. ¿El fármaco qué sería? El primer mensajero. Y al venir el fármaco, según qué tipo de proteína G sea, va a haber diversos mecanismos. Por ejemplo, puede ser GS, GI. GS es estimulante, GI es inhibidor, puede ser GQ. Y cada uno de ellos tiene un mecanismo especial. Profesor, ¿qué significa L? Ligando. Ah. Ligando es un fármaco. Un ligando. ¿Sí? Un ligando. A ver. Ya, les voy a hacer. A ver, un resumen, ¿ya? A ver. Ya, vamos a hacer un resumen acá. A ver, voy a borrar esto para que lo puedan entender mejor, ¿no? Miren, esto sí, a veces vienen los exámenes, por eso mejor se los explico. Miren acá, chicos.
El receptor GS es estimulante, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace GS? ¿A quién activa? ¿A quién activa? GS lo que hace es activa a una proteína. Las proteínas que son serían segundos mensajeros, ¿no? Activan a una proteína llamada adelinatociclasa. ¿Sí? Adelinatociclasa. Eso es lo que hace que es activa la adelinatociclasa. ¿Sí? Activa la adelinatociclasa. ¿Qué es lo que hace, chicas, el GI? A ver, ¿quién me dice? Si el GS es estimulante y activa la adelinatociclasa, ¿qué hará el GI? Inhibe a la adelinatociclasa. Es un mecanismo. Inhibe a la proteína, esta proteína que les estoy comentando, que se llama adelinatociclasa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace GQ? A ver, GQ, ¿qué es lo que hace? GQ lo que hace es activa a una proteína. Sí, claro, pero ¿cómo lo hace? Activando una proteína. ¿A quién activa? Activa una proteína llamada, ¿se acuerdan cómo se llamaba la proteína? Se llamaba Lipasa. fosfolipasa de tipo C, ¿cierto? Entonces, ustedes pregunten, ¿qué es lo que hace GS? Activa la adelinatociclasa y gracias a esto hace sus efectos excitatorios. ¿Qué es lo que hace GI? Inhibe la adelinatociclasa y gracias a esto hace sus efectos inhibitorios. ¿Qué lo hace GQ? Activa la fosfolipasa C y gracias a esto hace efectos excitatorios o efectos inhibitorios. ¿Sí? Y hay una G que es también importante, lo voy a poner ya por si acaso, es una G, una cuarta que bueno, que es la GO, ¿cierto? La GO. Esta lo que hace es inhibe canales de calcio. ¿Sí? Entonces, si en un examen les pregunto, ¿cuáles son inhibitorias de estas cuatro? O sea, 100% inhibitorias, ¿ah? O sea, que son inhibitores a ojo cerrado, ¿cuáles son? GI y qué más? GQ. No, sí, o sea, inhibitorias al 100%. O sea, GI y GO. y GO, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es excitatoria así al 100%? GI. Excitatoria. GS. GS, ¿no? ¿Y cuál? Bueno, por ahí tiene funciones excitatorias y por ahí inhibitorias. GQ, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hace más GQ? ¿Excita o inhibe? Lo que hace más GQ es excitar. Acá lo pongo, ¿eh? GQ lo que más hace, acá lo pongo, mayor, ¿no? Lo que más hace es excitar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada. ¿Tienen sueño? ¿Quieren un receso? Normal, ¿eh? Bueno, yo no estoy por acá. A ver, vamos a ver si... ya, pues ya terminamos esta parte de las proteínas. Les doy un receso de 10 minutos.